Pasa muchas veces que estamos viendo una película o una serie de televisión y empezamos a aburrirnos y no entendemos exactamente por qué. Le achacamos, no sé, quizás el hambre, de pronto el sueño, pero muchas veces tiene que ver con un concepto que se llama los huecos en el guión. Esos momentos no resueltos que a veces tienen las historias por errores humanos y que tiene que ver con ciertas traiciones en los códigos que normalmente usamos como parte de la historia. Por ejemplo, cuando los protagonistas se contradicen. Un protagonista que se contradice sin hacer de esa contradicción algo intencional, sino que se contradice por un error, porque realmente el guionista lo puso a comportarse de una manera y sin ninguna explicación o motivo o ningún giro se comporta de otra. Eso ahí, por ejemplo, sería un claro hueco en el guión. Pero también existe otro que es la traición de los niveles de ficción. ¿Qué son los niveles de ficción? Pues cuando planteamos unas reglas del juego que en el transcurso de la historia se traicionan. Por ejemplo, cuando planteamos la historia de Superman, dejamos claro que Superman es un individuo que viene de otro planeta, que tiene una fuerza descomunal, que puede volar y que además se debilita ante la kriptonita. Pero, ¿qué pasa si de pronto jugamos al tema de un personaje que es un individuo común y corriente, como usted o como yo, y de la noche a la mañana, sin explicar por qué, vuela y ve a través de las paredes? Si en el transcurso de los capítulos o en un momento de la historia el personaje hace una cosa de ese estilo, pues claramente estaríamos jugando a otras reglas de juego, o sea, traicionaríamos los niveles de ficción. Y en ese sentido siempre pongo el ejemplo de aquella vieja comedia de los años 80 que se llamaba Alf. Desde el primer capítulo estuvimos acostumbrados a un extraterrestre que comía gatos, que vivía con una familia promedio norteamericana y que venía, como ya dije, de otro planeta. Esos son los códigos de ese juego, los códigos creativos que ponemos en esa historia. Si de la noche a la mañana apareciera un extraterrestre sin ningún tipo de explicación en una casa cuya historia se ha mantenido como una historia dramática, cotidiana, estaríamos traicionando claramente los niveles de ficción, porque estaríamos contando una historia que no tiene nada que ver con las reglas de juego que habíamos puesto al principio. En conclusión, lo importante es establecer claramente unas reglas de juego y para eso necesitamos diseñar con mucha paciencia, pero sobre todo con mucha claridad y con las intenciones muy claras de qué es lo que queremos verdaderamente contar y cuáles son esos elementos que harán coherente la trama.